En el presente siglo se hará realidad un sueño fantástico. Viajaremos a través del sistema solar. Ante nosotros se abre una nueva era de descubrimiento. Vamos a explorar mundos desconocidos situados a increíbles distancias del nuestro. Pero los primeros hitos en el viaje por el universo se alcanzaron aquí, en la Tierra. Este documental cuenta la historia de los hombres que marcaron uno de esos hitos, de una forma insólita y espectacular. Ha comenzado la mayor aventura conjunta en la historia de la humanidad. Todos los participantes son astrónomos. Se preparan para recorrer enormes distancias en singladuras espeluznantes a través de territorios inexplorados. Bajo un sol abrasador o con temperaturas gélidas. Se dirigen a destinos que se extienden por todo el planeta. Deben llegar en una fecha muy concreta, el 3 de junio de 1769. Esos hombres planean observar un gran acontecimiento astrológico. En esa fecha, Venus cruzará el disco solar. Cuando la Luna se interponga exactamente entre la Tierra y el Sol, presenciarán un eclipse solar. Aunque la Luna es mucho más pequeña que el Sol, también está mucho más cerca de nosotros e impide el paso de los rayos solares durante unos minutos, de modo que el día se oscurece. Incluso Venus puede oscurecer nuestra visión del Sol, ya que gira alrededor de la constelación central con una órbita más cerrada que la de la Tierra. Entonces Venus pasa por delante del Sol, de forma que durante varias horas aparece como un punto negro cruzando el disco solar. El gran ciclo que coloca la Tierra y Venus en línea con el Sol siempre produce dos tránsitos de Venus en rápida sucesión después de un intervalo de 100 años. Aunque durante el siglo XX no se pudo disfrutar de dicho acontecimiento, en los primeros años del siglo XXI tendrá lugar en dos ocasiones, en junio de 2004 y en 2012. (1768). Los observatorios de Londres y París son los centros de control del proyecto Venus. Enormes mapas del mundo indican el destino de las distintas expediciones individuales. Esta es la primera aventura científica conjunta entre países europeos. Existe un excepcional interés por parte de todo el mundo mientras el proyecto global se pone en marcha. Las coordenadas del mapa marcan la localización de los puntos de todo el planeta donde el tránsito de Venus será visible. En mayo de 1768, William Wales parte de Londres con rumbo a la bahía de Hudson. Tiene que llegar a su destino en el extremo norte de Canadá a finales del verano, antes de que una deriva de icebergs bloquee la entrada del canal. Al oeste de Groenlandia, cada vez más témpanos de hielo rodean el barco. Las condiciones para las naves de vela de la época son extremadamente peligrosas. Entonces aparecen los primeros icebergs. Wales admira el majestuoso aspecto de esas islas de nieve helada con evocadoras dentaduras. Se acercan a solo 3 largos del barco antes de virar, como si no fueran conscientes del terrible peligro que corren.
Una y otra vez se encuentran con una espesa niebla. Al cabo de 3 meses en el mar, Wales llega finalmente a su destino y pasa el invierno en las inhóspitas tierras de la bahía de Hudson. Al mismo tiempo sale de Londres un barco con el oportuno nombre de Endeavour, Tentativa. Su destino, una isla recientemente descubierta en los mares del sur, Tahití. Grandes extensiones del planeta todavía no han sido exploradas. El viaje del Endeavour cubrirá muchas zonas blancas del mapa. La expedición es capitaneada por un todavía desconocido oficial de la Marina, James Cook. Pasará a la historia como uno de los más grandes exploradores de la época, un hombre que hizo más para la cartografía que ningún otro aventurero antes que él. Como homenaje a su misión, bautiza con el nombre de Point Venus el lugar de Tahití donde se realizarán las observaciones. Las expediciones que parten hacia el este, a la Rusia de Catalina la Grande, también tienen que cubrir grandes distancias a lo largo de su inmenso reino. Entre los eruditos enviados por la zarina se encuentra el profesor Georg Lovitch de Göttingen. Lovitch tiene la misión de viajar a través de las estepas hasta las costas del mar Caspio para observar desde allí el tránsito de Venus. ¿Por qué tenía tanta importancia el tránsito de Venus para los científicos del siglo XVIII? En aquella época, la distancia de la Tierra respecto al Sol era desconocida. Tampoco podía calcularse ninguna otra de las distancias del sistema solar, ni en millas ni en ninguna otra unidad de medida. Pero Venus ofrecería una solución para resolver el problema. El tránsito de Venus iba a ser observado en todo el mundo desde lugares muy distantes entre sí. Cada observador anotaría la hora exacta en la que Venus pareciese entrar en contacto con el disco solar. De hecho, los datos anotados no concordarían, variarían en segundos o incluso en minutos. La diferencia sería mayor cuanto más alejados estuvieran los observadores. Pero precisamente en esas pequeñas diferencias horarias yacía la solución. A partir de esas diferencias horarias, sería posible calcular el ángulo entre el Sol y el observador. Cuanto más pequeño fuese ese ángulo, más lejos debería estar el Sol. En diciembre de 1768, un barco parte del puerto español de Cádiz rumbo al oeste. La expedición franco-española está encabezada por uno de los científicos naturalistas y astrónomos más experimentados de Francia. Jean-Baptiste Chappe-Dauterroche, de 40 años de edad, es miembro de la Academia de las Ciencias de París. Los objetos más preciados que lleva a bordo son los telescopios. Incorporan la última tecnología de la época e incluso poseen un sistema de lentes acromáticas. El resto del equipo también es el más moderno disponible. Todo debe ser controlado y almacenado en cajas herméticas para el viaje. Los eruditos franceses y españoles se preparan juntos para la complicada misión. El mando militar de la expedición está compartido por 2 oficiales de la Armada Española. Don Vicente de Doz y don Salvador de Medina han estudiado la ciencia de la astronomía y han sido encomendados por el rey de España para que lleven a cabo sus propias mediciones. Acompañarán a Chappe hasta el final, que resultará completamente imprevisible, arriesgando sus vidas en el proceso. Todos son conscientes de que les queda poco tiempo y su destino está lejos, en las remotas costas occidentales de México.
Este extraño acontecimiento también es esperado con gran interés en Europa Central, aunque allí el Sol se pondrá muy poco después de la conjunción con Venus. Eso significa que cualquiera que desee observar el tránsito necesita patrocinadores dispuestos a pagar por el largo viaje. El sacerdote jesuita Maximilian Hell recibe una oferta inesperada del rey de Dinamarca. Como director del Observatorio de Viena, Hell presenciará el tránsito de Venus desde el extremo más septentrional de Europa. Eso supone un periplo de un mes hasta la ciudad noruega de Vardø, que en aquella época pertenecía a Dinamarca. Maximilian Hell y su ayudante Johan Sainovich también parten durante la primavera de 1768, más de un año antes del tránsito de Venus. Asimismo, pretenden pasar el invierno en el mismo destino. En el siglo XVIII, los viajes de esta índole eran empresas peligrosas. Después de cruzar Alemania y Dinamarca en carruaje, embarcan para realizar la larga singladura a través de Suecia y Noruega. Cuanto más avanzan hacia el norte, más espléndido es el paisaje, y los caminos se hallan cada vez en peores condiciones. Una y otra vez el reducido grupo de viajeros tiene que atravesar enormes precipicios y superar escarpados pasos de montaña. Pero el maravilloso escenario les compensa por el arduo esfuerzo. Cada día rompen ruedas y hay que reparar los ejes. Un viaje tan extenuante lleva a Hell, que tiene 50 años, hasta los límites de su resistencia física. Su entusiasmo por tomar parte en los avances científicos le conducen hasta una tierra indómita, casi desierta. Descienden con cuerdas por las accidentadas pendientes, acarreando su equipo sobre rocas y piedras. Este hombre soporta grandes penalidades solo para servir a la causa de la ciencia. Nos hallamos en el amanecer de una nueva era. Las ideas de la Ilustración modelan el espíritu de la época. La audacia de filósofos, matemáticos y astrónomos están arrojando luz a las sombras extendidas por los prejuicios y la superstición. Los pioneros de la modernidad depositan su confianza en las facultades críticas del ser humano y afirman que el conocimiento es demostrable. A partir de aquel momento, la observación y las matemáticas van a ser utilizadas para resolver la eterna búsqueda de una unidad de medida básica para el universo. Ya que no solo el espíritu, sino también la tecnología de la época, por fin les dota de las herramientas para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Hasta principios del siglo XVII, todas las observaciones astronómicas se hacían a simple vista. La gran era de la astronomía no comienza hasta la invención del telescopio compuesto de lentes sofisticadas. A medida que los telescopios se hacen cada vez más grandes y eficaces, también permiten regularlos con mayor precisión. El telescopio acerca las estrellas del firmamento lo suficiente para ser comprendidas. Los descubrimientos efectuados por la astronomía surgen cada vez con más rapidez, y las ideas generadas por esta nueva realidad desempeñan un papel decisivo en la nueva visión del mundo. El pensamiento crítico y los avances tecnológicos cambian el mundo a un ritmo jamás visto hasta entonces. Schaap también se ha llevado consigo algunos libros que proponen esas nuevas teorías. Y es que la verificación de un sistema para medir distancias astrológicas esconde la lucha por otro objetivo mucho más concreto: el dominio del comercio marítimo. En todo el planeta, los marinos británicos, franceses, españoles, portugueses y holandeses disparan sus cañones entre sí en un intento de imponer sus ambiciones coloniales por la fuerza. Sin embargo,
el éxito o el fracaso depende en última instancia no del poderío militar, sino de las técnicas de navegación. Para surcar los vastos océanos del mundo, los marinos siguen la posición de las estrellas y comparan laboriosamente los ángulos calculados sobre la zozobrante nave con las complicadas tablas del calendario náutico. Los vientos y las mareas socavaban el rumbo trazado con compás y sextante. Tierras desconocidas eran reclamadas como posesiones coloniales que luego no volvían a encontrarse. Los barcos perdían el norte, extraviados en zonas hostiles, encallados en arrecifes o hundidos en acantilados. El primer país capaz de introducir la posición exacta de la Luna y los planetas en su almanaque náutico tendría, por tanto, una ventaja significativa en el comercio marítimo y en la división colonial del mundo. Pero en aquellos días nadie podía imaginarse que dichos cálculos también iban a sentar las bases de la capacidad del ser humano para navegar a través de los infinitos océanos del espacio cósmico. Sin embargo, los miembros de la tripulación de Shap tienen otras preocupaciones. Cuando el equipo almacenado en las bodegas zozobra con el oleaje, no solo peligran los instrumentos astronómicos, sino que todo el barco amenaza con irse a pique. Principios de marzo de 1769. Tras 77 días en el mar, la expedición franco-española alcanza la costa atlántica de México. Shap pretende entrar con la marea en el puerto de Veracruz. El explorador se dirige a tierra para solicitar los servicios de un piloto al gobernador español. Pero de pronto, el viento comienza a arreciar, aumentando en intensidad progresivamente. Las imprevisibles corrientes y el mar embravecido amenazan con lanzar el pequeño bote contra las rocas. Shap observa cómo los marineros que permanecen a bordo maniobran la nave para llevarla al abrigo del puerto y sueltan 3 anclas en un intento de estabilizarlo. La tormenta se convierte en un huracán y durante los 2 días siguientes no pueden más que contemplar impotentes cómo el bergantín es zarandeado de un lado a otro entre los calabrotes. Si se hubiese roto un solo calabrote, toda la expedición habría acabado en tragedia allí mismo. Más tarde informan a Shap que ningún barco había sobrevivido a una tormenta de esa magnitud anclado en ese lugar. Ahora se enfrentan a un largo periplo hasta el otro extremo de México, 1500 kilómetros de costa a costa. Viajan por regiones cada vez más aisladas, no hay ni un alma a la vista. El único alimento del que disponen son tortas y pescado salado, y se llenan de júbilo cuando encuentran agua para aplacar la terrible sed que les atormenta constantemente. La expedición sigue la misma ruta que hizo Cortés muchos años atrás, antes de derrotar y destruir el reino de los aztecas. Solo quedan 11 semanas para el día clave. La meseta central, con las 2 majestuosas cordilleras montañosas de Sierra Madre, les separan de la costa del Pacífico. Sin embargo, ni siquiera cuando lleguen allí habrán alcanzado su destino. En Veracruz, Shap ha contratado a porteadores indios. El equipo es transportado por una pequeña caravana de mulas. Sufren terriblemente por el calor, el polvo y los mosquitos. Los indios acarrean a través de los pasos de montaña incluso a los propios científicos extenuados. En toda Europa, el pueblo sigue las expediciones con gran interés. La enorme empresa está financiada no solo por reyes y príncipes. Los comerciantes adinerados también se sienten obligados a colaborar para un futuro mejor como mecenas de las academias científicas.
Entre las clases ilustradas de la burguesía, las conferencias con la astronomía son tan populares como hoy lo pueda ser ir al cine. La red de 80 estaciones de observación que cubren todo el planeta es representada en inmensos mapas del mundo. Ya se han recibido noticias de algunas de las primeras expediciones que partieron. Pero el destino de otras será incierto durante muchos meses. Sencillamente, se hallan demasiado lejos de Europa. En los círculos aristocráticos de ciudades como San Petersburgo, los obsequios más populares se basan en los últimos descubrimientos científicos. Se trata de globos celestes de elaborada construcción diseñados para que una persona pueda sentarse en su interior. Estas obras maestras de la artesanía muestran con maravillosa claridad las órbitas de los planetas alrededor del Sol y las leyes de la física del cosmos. El globo da vueltas alrededor del asombrado observador en su interior. Un sistema de ruedas dentadas forman el cielo, decorado con símbolos mitológicos que gira sobre su cabeza. Globos celestes como este son el equivalente del siglo XVIII a un planetario. En un planetario moderno, la luz de las estrellas es proyectado hacia un cielo nocturno artificial dentro de una cúpula. El planetario de Bochum posee uno de los proyectores de estrellas más modernos del mundo. En vez de proyectar la luz por medio de lentes, el Zeiss Universarium 9 utiliza 9100 cables de fibra óptica, uno por cada estrella. Aquí es incluso posible reproducir el efecto centelleante de las estrellas durante la noche. Con las simulaciones controladas por ordenador se puede visualizar la posición de las estrellas en el firmamento en cualquier fecha. Pero el tránsito de Venus tiene lugar a plena luz del día. En este caso, lo único que puede hacer el proyector Zeiss es reconstruir la órbita de Venus. El padre Hell recurre a las súplicas al Todopoderoso pidiéndole ayuda en más ocasiones de las que él desearía. Cruzar los puentes de madera también está convirtiéndose en una empresa cada vez más arriesgada. Tienen que subir penosamente para superar una cima y luego se enfrentan a un espeluznante descenso. El carruaje no dispone de clavos ni de ningún mecanismo de frenado, así que bajan vertiginosamente hasta el valle casi sin ningún control. En el último instante les salva su sirviente, Sebastian. Exhaustos alcanzan por fin la ciudad de Trondheim. Sainovich, el ayudante de Hell, escribe: una ciudad bonita, no especialmente grande, justo a orillas del mar y coronada por una suave cadena de montañas. El padre Hell es autorizado a celebrar una misa en la catedral, residencia del obispo durante tantos años. Es sin duda un honor, ya que la catedral gótica es el edificio más espléndido del país. Todos los reyes de Noruega han sido coronados aquí desde el siglo XIV. En sus almacenes de madera en la desembocadura del río, el padre Hell compra provisiones para todo un año. Necesita suministros no solo para el trayecto por mar que le espera. Después el pequeño grupo de viajeros tendrá que sobrevivir al largo invierno en la isla de Bardo. En la tierra de los vikingos, alquilan un balandro con el que realizarán la última etapa de su aventura, el largo y peligroso viaje al gélido Cabo Norte.
El destino final de la expedición se halla más hacia el este, en el recortado extremo septentrional de la península escandinava. Permanecen a la vista de la costa y mientras avanzan por un laberinto de innumerables islas y arrecifes, el tiempo se hace cada vez más y más frío. A mediados de octubre, el padre Hell llega al final de su larga travesía. La pequeña ciudad fortificada de Bardó, el puesto avanzado más lejano del imperio danés. La expedición de Schaap ha dejado atrás la Ciudad de México. Ahora los hombres deben superar los agrestes picos de la cordillera de Sierra Madre. Incluso Schaap, un aventurero experimentado, describe el paso como la ruta más terrible y peligrosa de su vida. El sendero de montaña apenas tiene 1 metro de ancho, con un profundo despeñadero al lado. Los viajeros corren el riesgo de ser víctimas de un desprendimiento, pero aunque deben ir con cuidado, también saben que el tiempo apremia. Para aprovechar el frescor del ocaso, no acampan hasta el anochecer. Pero deben tener sus armas a mano, puesto que están cruzando el país de los temidos indios bravos. Esos guerreros procedentes de tribus de nativos americanos aún no han sido sometidos y se defienden frente al reino del terror impuesto por los españoles, lanzando cruentos ataques. Escenas de terror en una misión dedicada al progreso y al conocimiento. Una vez dejan atrás Guadalajara, comienzan la larga singladura por la exuberante selva de las sierras occidentales. Las mulas están tan agotadas que cada día cubren distancias más cortas. Finalmente descienden de las montañas hasta los pantanos del Pacífico. Han logrado cruzar México de costa a costa a marchas forzadas en 28 días. En San Blas, un paquebote les espera para llevarlos a través del Mar de Bermejo o Mar Escarlata hasta la Baja California. El viaje dura todo un mes porque entran en una zona de calma chicha, sin viento. La embarcación suelta anclas a 3 millas del estuario de San José. Todo el equipo debe ser transportado en bote hasta la rocosa costa con un mar embravecido. En la primera tentativa entra tanta agua en el pequeño bote que casi se hunde. De nuevo el valioso equipo está en peligro, y eso obviamente amenaza el éxito de toda la expedición. Pero Schaap no quiere perder más tiempo buscando un lugar más resguardado en el que fondear. No tiene modo de saber que al final la elección de San José le costará la vida. Cuando consigue poner todo el equipo a salvo, Schaap escribe en su diario: 20 de mayo de 1769. Miré los instrumentos que había ante mí y ninguno había sufrido el más ligero desperfecto. Y entonces, cuando pensé en esas vastas extensiones de tierra y mar que habíamos recorrido con tan buena fortuna y en tan poco tiempo que aún podía realizar los preparativos para las observaciones, me invadió un sentimiento de regocijo y satisfacción tan abrumador que no encuentro palabras para describirlo. Los sentimientos de Schaap eran comprensibles teniendo en cuenta lo caros e imprescindibles que eran los telescopios que iban a ser empleados para visualizar el segundo exacto en el que Venus entrase en contacto con el disco solar. Grandes físicos como Galileo, Kepler y Newton
habían efectuado cálculos y construido modelos teóricos. Ahora, esas ideas serían puestas a prueba en la práctica por los artesanos que concibieron esos instrumentos. El corazón de cada telescopio estaba formado por las lentes usadas para enfocar y expandir la luz. Primero, el cristal fundido era prensado con la forma adecuada para elaborar cristales ópticos. Después, el laborioso procedimiento de afinar el cristal daba la forma previamente calculada a las lentes en un proceso realizado paso a paso. Finalmente se pulían las lentes, empleando una pasta compuesta de tierra y estaño en polvo, hasta que quedaban tan transparentes y finas como un espejo. La operación más compleja para la fabricación de un sistema de lentes era el arte de compensar las desviaciones por medio del uso de prismas individuales. Solo combinando un determinado número de lentes resultaba posible crear una imagen libre de distorsiones y de variaciones de color. En Bordeaux, el otoño no dura mucho. Aquí, en el mar de Barents, el invierno comienza en octubre y con la oscuridad llega el frío. Los dos astrónomos de Viena están especialmente preocupados por sus instrumentos, a los que hay que proteger de las gélidas temperaturas. Muchas piezas del equipo llevan insertados flotadores llenos de agua para mantenerlos en un ángulo constante. Para asegurarse que el hielo no revienta los receptáculos, Hell y Sainovich sustituyen el agua por alcohol puro, que no escasea en la pequeña guarnición. Para sellar la abertura, simplemente vierten agua sobre ella y dejan que se congele. San José, en California, es una misión regentada por los monjes franciscanos. Shab tiene apenas 2 semanas para realizar los preparativos. Se oye el sonido rítmico de los tambores procedente del poblado indio. El observatorio provisional tiene como función proporcionarles elementos que les protejan del viento mientras llevan a cabo las observaciones. La más mínima vibración podría provocar un ligero movimiento del telescopio que convertiría en inútil toda medición. Uno de los establos de la misión constituye la estructura básica. Se hace una abertura en el lado sur del tejado. Shab les dice a Doz y a Medina: como los 3 hombres sabios de Oriente, seguíamos una estrella y hemos acabado en un establo. Desde la misión se escucha el apagado redoble de los tambores del poblado indio. Habla de muchos muertos. Se ha desatado una plaga. Los españoles quieren abandonar San José y alejarse a 2 días de camino debido al peligro de muerte. Pero Shab sabe que ya no hay tiempo. Prefiere arriesgar su vida a poner en peligro el éxito de la expedición. Se dedica en cuerpo y alma a la tarea de preparar los instrumentos. Cada telescopio posee una serie de cristales opacos que le sirven de protección frente a los rayos del sol. Pero no existe protección posible frente a la enfermedad. Muchos de los que la contraen mueren en cuestión de días. Pero Shab ha determinado ya la latitud y longitud geográfica de San José. Ahora necesita establecer la hora local. Aquí, el factor básico es la rotación de la Tierra. Cuando el Sol alcanza el punto más alto en el cielo, son las 12 del mediodía. Eso significa que las desviaciones en el tiempo que marcan los relojes solo pueden regularse día a día. En el siglo XVIII, los relojes también se han mejorado notablemente. La nueva generación de cronómetros no solo regulan el movimiento del mecanismo por medio de la pesa.
Ahora los relojes funcionan como aparatos de máxima precisión con el desarrollo de los muelles de acero equilibrado para los cronómetros y con los nuevos mecanismos de escape de los péndulos. Las mediciones precisas del tiempo se convierten en un símbolo del progreso. Unos 90 grados de latitud separan Tahití de Bardo. Eso quiere decir que debería haber una clara diferencia en los tiempos registrados por Cook y Hell durante el tránsito de Venus. La base de todos los cálculos era el diámetro de la Tierra, cuya longitud total era conocida. Con objeto de establecer la altura del triángulo formado por Venus y sus observadores, era necesario saber el ángulo alfa. La teoría era que Venus tardaría menos tiempo en cruzar el Sol para los observadores ubicados en el sur del planeta que para los que estuvieran en el extremo norte. A partir de esas diferencias de tiempo, se podría calcular la relación entre el movimiento aparente de Venus a través del Sol en las distintas localizaciones y, por tanto, el ángulo conocido como parallax. En realidad, el parallax no era más que el ángulo alfa, y eso les permitiría conocer la distancia entre Venus y la Tierra. De hecho, la operación matemática se complicaba por la deflexión de los rayos de luz y por la propia rotación de la Tierra. A pesar de ello, una vez los matemáticos hubiesen calculado la distancia entre la Tierra y Venus, las leyes del movimiento planetario les permitirían calcular el resto de las distancias del sistema solar. Y entonces podrían determinar la distancia entre la Tierra y el Sol en cifras absolutas. En todo el mundo, los astrónomos fijaban su mirada en los cielos con máxima atención. ¿Aparecería el Sol aquel día? ¿O estaría cubierto por una densa capa de nubes, haciendo inútil todos sus esfuerzos? Esperaron en los bosques de Finlandia y en la tundra siberiana, en Quebec, en Pekín, en el Caribe, en India y en 50 puntos de Europa. En Bardo, donde en junio el sol nunca se pone, Sainovich intenta describir su estado de agitación emocional. Aunque ayer por la tarde el cielo estaba cubierto, por la mañana las nubes se dispersaron y hasta más o menos las 3 de la tarde vimos el sol con toda claridad. Pero entonces volvió a taparse. Después de las 9 dirigimos nuestros telescopios hacia el sol, que a veces aparecía entre las nubes. Finalmente, cuando el sol estaba sobre sus cabezas, y mientras abrasa la tierra, el interior del establo parece un horno. Solo hay una ligera brisa del sureste cuando Venus surge de la nada, exactamente a las 12 del mediodía, hora solar, e invade el extremo oriental del Sol. Mientras el relojero Dubois cuenta los segundos en voz alta, Pauly, el ayudante del astrónomo, introduce las fases del tránsito junto con la posición individual de Venus. Venus tarda 6 horas y 13 minutos en cruzar el disco solar y entonces se hace de nuevo visible.
Green pueden observar el acontecimiento de principio a fin gracias a un cielo despejado. Charles Green no sobrevivirá a las penalidades del viaje de regreso y pasarán 2 años antes de que Cook llegue a Londres con los resultados de sus observaciones. Los enclaves del extremo norte del planeta también obtuvieron buenos resultados, aunque William Wales, en la bahía de Hudson, tuvo problemas midiendo el punto en el que Venus se alejaba del disco solar debido al aumento en la densidad de los bancos de niebla. En Bordeaux, Maximilian Hell registró los datos con tanta precisión que recibió el título de mejor observador. Pero esperó 1 año entero a publicarlos. Eso levantó la sospecha de que había alterado los datos a posteriori. Sin embargo, como buen jesuita que era, solo estaba siendo especialmente minucioso. El compatriota de Schaap, Guillaume Le Gentil, se había perdido el tránsito de Venus de 1761 al hallarse a bordo de un barco y no pudo realizar sus mediciones. Pero llevaba 8 años en Manila esperando su segunda oportunidad. Sin embargo, volverá a ser víctima de la rivalidad entre ingleses y franceses. Le ordenan que se traslade de Manila a Pondicherry, en India. Pero allí, el 3 de junio, el cielo está cubierto por espesas nubes que bloquean completamente su visión del sol. A pesar de no cometer ningún error, dedicó los mejores 10 años de su vida para obtener un doble fiasco. Georg Lovitch, que fue mandado por Catalina la Grande desde Göttingen al mar Caspio, jamás volvió a San Petersburgo. Como topógrafo de la zarina, aprovecha el viaje de regreso para elaborar un mapa detallado de la región del Volga. Pero allí fue capturado por cosacos rebeldes. Mientras sus compañeros logran huir, Lovitch es ejecutado del modo más cruel. San José se ha convertido en la antesala del infierno. El oficial artista de la expedición de Schaap, un joven de 18 años llamado Alexis Noël, registra las espantosas escenas en su libro de dibujos. Jean-Baptiste Schaap continúa tomando mediciones astrológicas mientras hace lo que puede para ayudar a sus compañeros enfermos. Es la última prueba de su extraordinaria vitalidad. Muy pronto, la dolencia también se lo llevará a él. La epidemia, que hoy se cree que fue de fiebre tifoidea, ha infectado casi a todos los miembros de la expedición. Schaap muere y poco después le sigue Salvador de Medina. De los 28 hombres que partieron de Cádiz, 19 están enterrados en suelo extranjero. Los indios transportan a los europeos muertos hasta sus tumbas. Poco a poco los informes de las expediciones van llegando a París, Londres y San Petersburgo. Ya pueden comenzar a efectuarse los grandes cálculos. Toman parte los mejores matemáticos de Europa. Pero pasa 1 año antes de que los tiempos registrados por los observadores puedan ser utilizados para calcular el ángulo entre ellos y el Sol. En los círculos académicos el nivel de interés permanece alto. Las clases ilustradas no se cansan de presenciar exhibiciones del paseo de Venus por delante del Sol por medio de linternas mágicas. Finalmente, el director del Observatorio de París publica los resultados. Se ha acordado una cifra y ahora sabemos que se acerca mucho a la distancia real. La Tierra se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Así pues, la unidad astronómica, la base de los cálculos referentes a estrellas y planetas, ha quedado establecida. Es el primer paso hacia el universo de las estrellas. Y sobre todo, los científicos de Europa han demostrado sin el menor género de duda
que el ser humano es capaz de las proezas más extraordinarias que puedan imaginarse, si trabajan conjuntamente, trascendiendo las fronteras de los estados.